Bien, nos estamos despidiendo, Caro. Sí, y vamos a darle paso a la tarde en casa. Ya a la dupla ahora. Con otra compañía, obviamente. Bienvenida, Marinés. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, compañeros. Sí, al otro ni lo saludamos. No, ya tenemos problemas. ¿Tienen problemas? Que vienen de arrastre. ¿Pero por qué no me avisaron? Yo capaz que pensaba mejor volver si hoy. usted mira ahí, ve una imagen gris, Sí. ahí está el problema. Y Carola me lo secunda. Por fin mandaron a alguien que lo endereza, Nano. Por fin a alguien que lo puede enderezar un poco. No me crea que tengo tanto poder, que si no ya lo había logrado. Claro, porque claro. lo he intentado más de una vez. Me imagino. Con Bueno, muy sostenido bien. fracaso. Bueno, qué día para reintegrarte, María, Sí, entonces. esta idea no debe haber sido mía. Pero bueno, aquí estamos. Muy bien. Cumpliendo con nuestro trabajo y tomando la posta que ustedes nos dejan. Las informaciones que ya han generado y en las que van a seguir investigando van a servir para una mesa que vamos a tener de prestigiosísimos invitados. Sí, viene obviamente Gerardo Caetano, historiador, politólogo, Ignacio Sosnávar, equipos consultores, y Federico Irazábal, politólogo. Vamos a focalizar en lo que pasó ayer, que todavía está pasando porque no se termina de mover. Claro. Y después tenemos a la profesora Isabel Clemente para mirarlo de Argentina, porque son elecciones el mismo día en dos países hermanos y obviamente fronterizos, con impacto en ambos lugares. Vaya estuvo preguntando a Ope Pasquet en subrayado si es cierto que Talvi es el nombre que se maneja en un hipotético gobierno del Partido Nacional para la Cancillería. Exacto. ¿Qué tarea tendría ese canciller cuando Bolsonaro acaba de decir que en esta zona el pueblo argentino votó mal? Claro. Y no saludó, ni Y no siquiera lo llamó a saludó. saludar. Sí. Hay que equilibrarse, hay que navegar entre esas dos Sí. aguas ahora, ¿no? No está nada fácil. Y además tenemos en el móvil a Maggie Correa con César Vega, que ustedes lo tuvieron allí, y obviamente es una voz nueva en el Parlamento que dice cosas interesantes. César Vega colgó en Instagram o en Twitter un mensaje en el que decía: aquí está la secretaria del candidato, mostraba el asiento de él en el auto vacío. Aquí está la agenda del candidato, mostraba una libretita, y aquí está el chofer del candidato. Y Sí. hablaba de sí mismo. Pero sin Exacto. embargo, el candidato lo logró. Llegó. Exactamente, sí, tiene un mensaje de austeridad. De hecho, pretende que, digamos, que los votos se paguen a la mitad de lo que se pagan ahora, ¿no? En estos momentos, como una de las medidas que quiere también imponer, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo? Con esto al lado no sé cómo voy a hacer, porque me deja meter una despacito, pero vio cómo es la cosa acá, ¿no? Va a tener que acelerar. Aguzar el ingenio, No sin lo duda. asusta el acertijo. No le quepa duda que voy a tener que acusar el ingenio. Bueno, bien, que tengan nos un buen reencontramos programa. Nos Gracias. reencontramos Buen mañana. Hasta programa. luego, Gracias, María. Chau, compañeros. chau. A ustedes, amigos, problemas con la cortina de enrollar, hagan como Petro y Cairo, modernícense y llamen a Cortifast. Cortifast te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifast.com.uy. Bueno, aquí sí, mesa completa, caballeros, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Poco hemos dormido, menos descansado, pero seguramente estamos todos muy ávidos de escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, yo agradezco también, les agradezco a los tres que estén acá. Obviamente tenemos la elección todavía moviéndose. Aunque hay unos resultados, ya confirman las estimaciones, esto se sigue moviendo. Sí. Vamos a arrancar por el hombre de los números. Sin duda, sin duda. Bueno, esperemos que no se mueva mucho más porque ya de hecho tenemos casi todas las certezas, pero sí es cierto que se mueve en el sentido de que la elección no terminó. Tenemos la elección final el 24 de noviembre, dentro de pocas semanas, y si bien los resultados de ayer dejaron configurado un escenario de partida que muestra una ventaja en el punto de partida para la fórmula Lacalle Pou Beatriz Argemón, lo cierto es que faltan 4 semanas de campaña y como sabemos las campañas son campañas. Y por supuesto muchas novedades interesantes, no solo a nivel de la competencia entre partidos y la integración del Parlamento, sino también al interior de los partidos, porque está claro que esta fue una elección donde dentro de un marco de la tradicional y característica estabilidad del sistema de partidos y del comportamiento electoral uruguayo, también hay fuertes señales de renovación que harán que posiblemente esta elección sea recordada
Histórica. Como una elección histórica, sin ser una transformación absoluta, por supuesto, del sistema de partidos, pero sí hay un conjunto de señales bastante claros que hay que atender desde el conjunto del sistema político. Felicitaciones a equipos. Bueno, muchas gracias. A veces las encuestas son, ¿no? A veces recibimos palos, a veces nos va un poquito mejor, pero bueno, siempre intentando trabajar de la mejor manera posible y bueno, por suerte ayer Sacaron estuvo todo bien. una banderita que venía siendo cascoteada, ¿no? Bueno, sí, en realidad es así. Cuando uno mira, hoy publiqué en Twitter, hoy de mañana, todas las proyecciones de equipos en todo el siglo, lo que va del siglo XXI, comparado con los resultados, si uno mira la película, ha habido algún error, por supuesto, como siempre, pero son mucho más los aciertos que los errores de equipos y del sistema de encuestas en general. Y eso es muy distinto a lo que ocurre en otros países, incluso cuando contrastamos ahora con lo que pasó en Argentina. Donde sistemáticamente hay problemas que derivan en caos porque las expectativas son completamente diferentes de lo que ocurre. Bueno, uno como siempre pasa en Uruguay, decimos, bueno, capaz que no tenemos los mejores políticos del mundo, a veces nos quejamos, pero bueno, comparamos con la región y realmente tenemos una clase política fantástica. Lo mismo ocurre probablemente con el sistema de encuestas, con los medios, con los empresarios, con los sindicalistas. Y bueno, está bueno también eso de reconocernos a nosotros mismos sin ser excesivamente autoelogiosos, que también es posiblemente un problema. Dijiste que era una elección que posiblemente sea recordada como algo histórico. Si te preguntan dentro de unos años qué es lo que recordás como la gran novedad. Bueno, yo creo que la gran novedad de esta elección, sin duda, es la emergencia de Cabildo Abierto, ¿no? Para eso nunca había ocurrido en la historia del Uruguay que un partido de reciente creación, que no fuera una ruptura de otros partidos establecidos, como fue el surgimiento del Nuevo Espacio o como fue el Partido Nacional Independiente en algún momento del siglo pasado, o una coalición de partidos ya existentes, como fue el Frente Amplio del 71, nunca había ocurrido que un partido que se funda en marzo tenga más del 10% de la votación y tres senadores, y además un partido con claramente una orientación ideológica posicionada en un extremo, ¿no? Y con una característica, si bien es discutible si uno podría decir que Cabildo es un partido militarista o militar, está claro que tiene un origen por su figura y por buena parte de su estructura de apoyo en lo que se llama la familia militar, la estructura militar, y que es un actor político relevante que en su primera elección golpea fuerte la mesa con 3 senadores y una bancada de diputados casi muy parecida a la del Partido Colorado. Por ahora desconocida. Sí. Porque los candidatos al Senado son candidatos que tienen una historia que podemos rastrear, inclusive nosotros periodísticamente. Sí. Pero de la Diputación hay que empezar a formarse y a informarse en estos días. Exactamente. Hoy temprano decían en Del Sol que inclusive se están preparando cursillos para esas personas que salieron electas diputados por parte de la propia fuerza política para llevarlos adelante en este sillón en el que han quedado de un día para el otro. Sí, me parece fantástico. Esto no sé si es la primera vez que ocurre, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la elección del 2009, y creo que también en la del 2004, surge el MVP como un nivel de votación increíble, donde entran al Parlamento un conjunto de personas que probablemente era difícil de imaginarse que pudieran ingresar al Parlamento, y eso creo que habla muy bien de la democracia uruguaya, ¿no? Entonces yo soy un profundo defensor de la democracia uruguaya y de nuestras instituciones, y creo que las instituciones y que el funcionamiento democrático va a terminar efectivamente articulando de la mejor manera estos intereses diversos con personas que tendrán mayor o menor experiencia, pero que seguramente terminarán encausadas dentro de un funcionamiento racional como siempre hemos tenido en nuestro país. Catán, una mirada histórica de estos mismos elementos, de lo que dejaron los números. Bueno, sin lugar a dudas, el hecho inédito de esta elección es el surgimiento de Cabildo Abierto. Por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, por su origen tan reciente. Cabildo Abierto se funda en febrero de este año. Lo funda quien había sido el escribano de gobierno durante más de 15 años. En ese momento, Guido Manini Ríos era el comandante jefe del ejército. Su cese es de marzo y ya luego del cese se vuelve el candidato. Y estamos hablando de finales de octubre y tiene 3 senadores y 11 diputados, prima facie. Eso no ha ocurrido en la historia uruguaya, no ha ocurrido.
Pero además su visión ideológica. Es una visión ideológica extremista, sin lugar a dudas. Y uno, bueno, apuesta siempre a que ese pacto de régimen, que es algo que los uruguayos reivindicamos siempre y que es un patrimonio del Uruguay, bueno, vuelva a generar resultados. Yo debo decir que tengo ciertos temores. ¿Por qué? Y bueno, porque primero creo que el general Manini Ríos nunca debió haber sido nombrado comandante en jefe del ejército. Quien haga la historia de este periodo tendrá que explicar, y no va a ser fácil, que el comandante en jefe del ejército que eligió Eleuterio Fernández Huidobro, respaldado por el presidente Mujica en febrero del 2015, y que permaneció durante prácticamente todo el gobierno, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, terminó siendo el caudillo militar. La sorpresa. Que obtiene una votación que, digamos, le da la llave de las mayorías legislativas. Y en caso de incorporarse al gobierno de la coalición multicolor, le da la llave de buena parte del gobierno. Entonces, habrá que explicar cómo se dio eso y habrá que explicar también, bueno, cómo eso se dio y generó y expresó algo que estaba en la política uruguaya, algo que se había ido generando. Estábamos hablando con Nacho. Más allá de la coyuntura y de movimientos de coyuntura, por ejemplo, esta arremetida final del Frente Amplio, sobre todo en Montevideo, bueno, había un fenómeno profundo en la sociedad uruguaya que en buena medida Cabildo Abierto expresó. Cabildo Abierto, obviamente, que le sacó a blancos y colorados márgenes de derecha fuerte, obviamente que también refirió a la llamada familia militar, tan importante en el interior del país, pero obviamente también expresa otros elementos. Por ejemplo, el tema seguridad, que se decía que no iba a mover la aguja electoral. Bueno, yo creo que ayer fue un factor muy importante, entre otras cosas porque la propuesta de reforma constitucional no salió, pero tuvo una votación impactante. Ganó en el interior del país y, a pesar de que no fue apoyada prácticamente por ningún candidato presidencial y por muy pocos líderes políticos, bueno, finalmente quienes han trabajado esto refieren que la mayoría, la fuerte mayoría, casi los 3/4 de los votantes de Cabildo Abierto ensobraron la papeleta, otro tanto adentro del Partido Nacional y un poquito menos, pero muy importante, arriba del 60%, ensobraron dentro del Partido Colorado. Qué interesante porque Caetano habló de Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Y parece haber una suerte de vaso comunicante desde el Frente Amplio que fomentó esta situación que capitalizó Cabildo Abierto. Desde los nombramientos de esas personas hasta esta suerte de miopía de la torre ejecutiva, donde su escribano de presidencia es hoy el vicepresidente de la fórmula. Y fue durante gobiernos de Tabaré Vázquez I, gobierno de Mujica II y gobierno de Tabaré Vázquez II. Sí, no sé si miopía o astigmatismo, pero algún problema hubo. ¿Quieren escuchar a un diputado que debuta en el Parlamento? Nuevo de paquete, como diría don Francisco. Nuevo de paquete, ilustradito está. ¿Me aguantás y la sábana y después de esto venís tú? Por favor, caballero. Tenemos a Maggie Correa con César Vega, flamante diputado que estrena en muy poco tiempo más su cargo. Maggie, conducí tú, te escuchamos con una mesa completa de gente que mira y observa la política. Ansiedad de verlo y escucharlo. Muchas gracias, Nano, y bienvenida, María Inés. Un placer enorme y una alegría que estés de nuevo aquí en la tarde en casa. Los televidentes te pedían a gritos, así que bueno, aquí estás de nuevo para acompañarnos en las tardes. Y yo además agrego, diputado electo, ¿no? Por primera vez el Partido Ecologista Radical e Intransigente está siendo parte de este Parlamento y tuvimos una charla previa con César Vega. Primero que nada, ¿qué evaluación se hace por estas horas? ¿Qué expectativas hay? Y después voy a arrancar con otra serie de preguntas. Y bueno, ¿qué te imaginas? Después de un esfuerzo razonable, algo... Bueno, en primer lugar, un saludo para allá.
y preguntarle a ella, Inés, si está funcionando la trampa de mosquitos. Bueno, estuvimos con Nano hace unos días también en estudio, por lo tanto estuvimos hablando de lo que podía pasar. Justo uno de los dos partidos que estábamos ese día no está integrando la Cámara, la Unidad Popular. Es decir, que hubo sorpresas grandes, ¿no? El Partido Independiente, que bajó mucho. Novik, que gastando muchísimo dinero queda como nosotros, un poco menos. El ingreso de Cabildo Abierto. Eso no es sorpresa, no es sorpresa. Juntaron 10%, era lo que manejábamos nosotros, digamos, Novik, de Sanguinetti, de Talvi, de Pepe Mujica incluso, según dicen los politólogos, y algunos del Partido Independiente. Y tampoco es sorpresa que el Frente no juntara más del 40% de los votos, para mí por lo menos. Y tampoco va a ser sorpresa que el Frente pierda la segunda vuelta. Nos guste o no, es un problema de que los pueblos a veces se cansan de algunas cosas y te castigan electoralmente. Ahí pasa la cosa. Para mí está ahí. Y a nosotros nos fue bien, ¿verdad? Porque no es un diputado que llegó arañando, es firme, ¿no? Eso es bueno. Vega, se viene el balotaje, va a ser entre Lacalle Pou, entre Daniel Martínez. Usted ya dijo que no va a brindar el apoyo a ninguno. Sí. ¿Qué le va a decir a los votantes? Bueno, yo voy a votar Peri, es decir, anulado. ¿Sabes lo que me está pasando en este momento? Que le hice muchas preguntas en la previa del móvil. Es que ustedes no se imaginan lo que significa para mí, que soy una persona que me vengo del campo, donde tengo silencio y aire sano. En este momento yo estoy sufriendo. Acá. Voy. No, las preguntas te las contesto. No puedo estar en este ambiente mucho tiempo. Y esto no es pantomima, es que ustedes se van acostumbrando, pero no es nada normal esto este ruido. Yo voy a votar anulado, voto Peri de nuevo, pero no le puedo decir a nadie lo que tiene que hacer, somos todos grandes. Y entonces todo el mundo tiene libertad de acción, ¿verdad? Que le llaman. ¿Y qué pretendemos? ¿Que no la tengan? Y ya está contestada la pregunta, ¿no? Veremos cómo sale. ¿Por qué va a luchar en el Parlamento? Uno más o menos se imagina los principios que ha tenido contra los agrotóxicos, mejoras medioambientales, el agua, pero ¿qué es lo primero que va a plantear? Eso, porque la naranja con fentión a la cual estuvieron aludiendo ustedes es un problema. Cuando vas a exportar te lo rechazan. Están rechazando también la miel con glifosato. ¿Y qué pasa en el consumo interno? Se come naranja con fentión, no hay problema, según el ministro Benech, porque no era excesivamente alta, dijo la cantidad. Se come miel con glifosato, se come durazno con plaguicidas varios, frutilla. Acá tenemos que tener un laboratorio que no tenemos y que si lo tuviéramos, como en Buenos Aires, te da, como allá, que el 50% de los productos que están entrando tienen de 1 a 10 plaguicidas en cantidades por encima de lo normal. Todo eso se transforma en que tu salud, la salud de los televidentes, tiene problemas. Se incrementa el costo de la salud del país. Nosotros tenemos que hacer eso, que todos los productos que se usan acá y no están permitidos en los países del primer mundo, se prohíban en Uruguay. ¿Ya tuvo algún contacto con Lacalle Pou, con Daniel Martínez, con alguno de los candidatos que van a pelear en el balotaje? Vamos a tener reuniones estos días. Le agradezco mucho la ¿Los llamada dos? que nos hizo. Cuando Lacalle estaba hablando, sí, cuando Lacalle estaba hablando, yo no soy político, ¿verdad? Y se olvidó de nosotros, dije yo, porque no nos nombró en el acto. Inmediatamente después me di cuenta por qué no nos había nombrado. Porque él estaba haciendo referencia a la gente que compromete con él la coalición. Y queda claro que nosotros no nos comprometemos en la coalición. Sin embargo, luego tengo el honor, ¿por qué no decirlo?, de que una de las dos personas que va candidateado a presidente nos llame en los primeros minutos del día para saludarnos
y para conversar un poquito también. Pero ¿cuál de los dos fue? La calle me llamó y yo quedé a la orden y diciéndole, quédate bien tranquilo que todos los proyectos que tú propongas y que sean buenos para el país, yo te lo voy a votar. No precisa que no dé nada. Listo. Ya me siento un poco mejor acá. Pero la primera vez que vine a estudiar agronomía, quiero pasarle este dato, ya que hay tanta gente viendo del interior, fue más o menos acá por una de estas esquinas. Yo me tuve que bajar del 130, que eran unos ómnibus viejitos, y me tuve que bajar porque no aguantaba el smog y todo eso. Y de verdad hoy me pasó un poquito parecido. Venga, nosotros le agradecemos este contacto. Quedan muchos temas por tocar. Seguramente en algún momento estará allí en piso junto a María Inés y Nano Fole. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros desde aquí, desde el móvil, vamos a compartir una breve pausa y hay muchísimo más para seguir repasando de todo lo que dejó esta jornada de elecciones en nuestro país. Pausa y ya volvemos.